preguntas y las preguntas subidas al blog nos sirven para poder encarar el estudio para el parcial. Efectivamente, como decía recién el profe Juan, tienen varias funciones, ¿no? Una función más administrativa, burocrática y aburrida, que es un modo de dar cuenta del presente, en ese sentido quizás lo más engorroso de la obligatoriedad, pero después tiene el sentido de ser un momento de ejercitación de la lectura, ¿no? Que es en lo que nosotros también hacemos énfasis. Y el Zoom de hoy, de hecho, me parece que se va a estructurar, ustedes lo van a notar ahora a través de las preguntas que hagan, se puede estructurar gracias a que ya tienen el recorrido de esas preguntas. Entonces van a saber qué preguntar y qué no, qué se entendió y qué no. Sin una guía, sin unas preguntas. ¿Qué es una pregunta? Una pregunta se plantea un problema y ustedes tienen cierto material para responderlo, ¿no? Bueno, en ese encuentro se habrán encontrado, valga la redundancia, con algunas cuestiones problemáticas que vamos a tratar de zanjar en el encuentro de hoy. Bueno, antes de empezar con un repaso del programa, primero con un ordenamiento de los temas, de las unidades, de la bibliografía, y después ya nos adentramos en las preguntas que ustedes tengan, pero antes de eso yo les quería leer una cosa, les quería leer un parrafito que escribió Miguel de Unamuno, un escritor y filósofo español del siglo pasado, y encontré un párrafo ahí que me parece que está bueno para situar algunas cosas. Primero del momento que estamos atravesando, no tanto en términos del contexto como situaba Juan, social y que tiene que ver con la pandemia, sino más bien de este contexto universitario. Por un lado, y por otro lado, también poder rastrear cierta lógica del programa, que es un programa con el que debuta con ustedes, ¿no? Hubo un cambio en la cátedra de programa y esta es la primera vez que lo ponemos a jugar, ¿no? Bueno, les leo un parrafito y vemos qué pasa. Bueno, dice Unamuno: no cabe, mi joven amigo, que nos entendamos. Usted habla un lenguaje y yo otro, y nos empeñamos, no sé bien por qué, en traducirnos. Emplea usted frases de esas que en un puro oírlas de labios maquinales han acabado por hacérseme ininteligibles. Una de esas frases ininteligibles, es la de llegar. Francamente, cada vez lo entiendo menos. ¿Qué quiere decir lo de fulano ha llegado, mengano no llegará, es tan difícil hoy para un joven llegar, y otros dichos de la misma calaña? ¿Qué es eso de llegar? ¿Llegar a dónde? Además, Dios nos libre de encontrarnos, quiero decir, de encontrarnos hechos. En el momento en que usted haya concluido de hacerse, empezará su deshacimiento. Hay una palabra en latín que significa lo concluido, lo hecho del todo, lo acabado, y es la palabra perfectus, perfecto. Y entre signos de admiración dice, bueno, cuidado con la perfección. Bueno, esta breve cita toca dos aspectos que me parece que son importantes para pensar algunas cuestiones que hacen al programa y que hacen a la situación en la que estamos. Respecto de lo primero, esto de qué quiere decir llegar, alude directamente a lo que decía Juan hace un rato, de frenemos la pelota, no corramos detrás de la vertiginosidad de la burocracia y de las fechas de parcial, que están, que existen, lo sabemos, pero que a veces subrayan este sesgo que no sé bien de dónde habrá salido, pero de pensar el estudio de una disciplina como una carrera, ¿no? Hay un sesgo ahí medio raro de esto de andar corriendo. Entonces me parece que esto de este sesgo del llegar nos hace olvidar a veces de lo que implica el proceso, de parar la pelota, de sentarse a leer los textos, de luchar con los textos. Como les decía recién, este es un programa nuevo y nosotros mismos, los docentes, los que armamos este programa, tuvimos que sentarnos unas cuantas horas a trabajar y a leer los textos. Entonces, todo lo que, las dificultades con las que ustedes se encuentran en relación a la lectura, implica eso, implica el encuentro con un texto, ¿no? Eso a nivel más del contexto de lo universitario, que implica tratar de parar la pelota, insisto, y no correr detrás de las fechas y demás. Pero por otro lado, hay un sesgo epistemológico. ¿Y a qué me refiero? En el programa ustedes se van a encontrar con
que hacemos énfasis en esta idea de procesos. No solo se van a encontrar con el trabajo o con el análisis y el estudio de diversos procesos psicológicos, sino también se van a encontrar con una bibliografía que subraya y le da importancia a esta cuestión de pensar en el recorrido, ¿no? Van a encontrarse ustedes, o ya se habrán encontrado y habrán leído algunas cuestiones ligadas al conductismo y algunas críticas que hacemos desde la bibliografía, no que hacemos nosotros, pero desde la bibliografía que se hace a esto de, bueno, no importa tanto lo que pasa en el medio entre dos puntos, entre A y B, sino el producto. Bueno, se van a encontrar en el programa con una bibliografía que cuestiona eso, ¿no? Y que enfatiza lo que pasa entre A y B. Bueno, eso por un lado. Y la cita también hace mención al final a este cuestionamiento de la idea de perfección, ¿no? Y ese es el segundo punto que le da como una lógica, una coherencia al programa, que es bibliografía que cuestiona fuertemente la idea de lo que cierra, la idea de lo perfecto. Para mencionar rápidamente dos marcos teóricos, o directamente dos textos, o dos autores que apuestan fuerte en ese sentido. Ustedes tienen textos de Freud que ya habrán leído y donde ahí está cuestionado fuertemente esto de lo que cierra, de una idea de una voluntad que todo lo puede, o de una acción que está comandada por la voluntad y nada más que por la voluntad. Y por otro lado tienen un texto en la unidad 2, que es el de Merleau-Ponty, donde el cuestionamiento a esta idea de mediante lo racional podemos dar cuenta de la totalidad del universo sin que cerramos, a partir de que todo cierre, está fuertemente cuestionado eso, ¿no? Entonces me parece que un poco la lógica que ustedes se van a encontrar en los textos y en el programa pasa un poco por ahí. No sé si ustedes tuvieron ya la oportunidad, creo que sí, porque fueron entregando trabajos de leer y quizás se hayan encontrado con esos dos aspectos, ¿no? Ustedes vayan poniendo ahí lo que les pasó cuando se encontraron con los textos en este sentido, ¿no? En el sentido de si pescaron ahí cierta lógica. A nosotros también nos sirve que ustedes nos devuelvan esa lectura. Bien. Bueno, dicho eso, nos metemos ya con la cuestión más y salvo que mis compañeros quieran decir algo, con el ordenamiento un poco de las unidades y demás. Esperen que lo encuentro. Acá está. Bueno, ¿qué tenemos para el parcial entonces? 3 unidades. Unidad 1, unidad 2, unidad 3. Un segundo, porque sí, yo también quiero escuchar la clase y estoy atendiendo, digamos, las preguntas del chat, pero se hacen muy repetitivas y prefiero decirlo así porque si no... Está perfecto. Es medio engorroso. Dale. A ver. Obviamente que la clase de hoy, como bien dijo Maxi, es para despejar dudas administrativas, sin duda. Lo que digo es que eso no cope todo, ¿sí? Respecto a lo administrativo, nosotros tenemos una serie de trabajos prácticos que ustedes tienen que ir entregando, ¿sí? La función que cumplen los trabajos prácticos, ¿sí?, es acompañarlos en el proceso de estudio para que ustedes puedan llegar en mejores condiciones al examen. Todos los problemas que tengan de no haberlos hecho, no tienen que ser una función de que los deje afuera, ¿sí? Pero tampoco no pueden hacer nada con eso. Entonces, los que no hayan entregado los trabajos, los que estén complicados con eso, le tienen que escribir un mail a su docente y le explican la situación. Mire, profe, me tiré a chanta y no hice nada, ¿puedo darlo? Mire, profe, tuve COVID, no sé, tienen que ponerse un poco, digamos, las pilas y explicar la situación y acordar con su docente algo razonable para que puedan seguir en carrera y no perder la materia, ¿sí? Entonces, nosotros no queremos bochar por los trabajos, sino que es algo para ayudarlos, pero tiene que haber un orden de compromiso porque si no, no sirven de nada, ¿sí? Entonces, el que no haya hecho los trabajos no está para quedarse afuera, pero sí está para empezar a entrar, porque no puede seguir afuera y caer paracaidista el día del examen. Entonces, le escribe a su docente y le dice, profe, tuve este problema, estoy poniéndome las pilas, no sé qué, bla, bla, y el docente va a ver si es posible o no seguir en carrera o no. ¿Queda claro esto el tema de los... y todo lo que es unidad 1, 2 y 3 es hasta el primer parcial. Nada de unidad 4, 5, 6 y 7 es para el segundo, ¿sí? Todo eso queda para el segundo parcial, ¿sí? Ahora, lo que tienen que tener completo antes del primer parcial, corríjanme,
los compañeros si no es así, pero es todo lo que es preguntas, guías de las unidades 1, 2 y 3. ¿Sí? Eso tiene que estar entregado, pero no es razón para que se queden afuera, pero tampoco no pueden hacer nada con eso. Y por el otro lado, les dimos también preguntas modelo de parcial para que ustedes sepan cómo es que vamos a preguntar, cómo es que vamos a interrogar, ¿sí? No van a hacer las mismas preguntas, pero van a tener el mismo espíritu para que ustedes vean que no es que vamos a preguntar tal renglón de tal texto, sino que son preguntas de integración, donde ustedes tienen el material en su casa, entonces lo que se espera que es un mayor grado de desarrollo, porque es como si fuese un mix entre parcial domiciliario, ¿sí? Y parcial. ¿Por qué? Porque tienen, digamos, tiempo acotado, pero cuentan con el material ahí. Entonces, para que ustedes puedan leer la pregunta, comprenderla, saber dónde ir a buscar y hacer un buen desarrollo, es necesaria una lectura previa de los textos. Y de los textos ustedes tienen las fuentes originales, que es lo que primero tienen que leer, y un texto de cátedra por cada unidad que va explicando la articulación. Si ustedes leen solo el texto de cátedra, van a quedar muy a media máquina, muy a media máquina. Si ustedes leen además, si ustedes leen los textos, responden las preguntas y leen el texto de cátedra y además asisten al Zoom, están re bien para aprobar la materia. ¿Está claro eso? El que no se pudo sumar hasta ahora, ya se pone las pilas y arranca ya a leer, a entregar trabajos y vamos que hay que sacar adelante la materia, ¿sí? Pero no se puede regalar la materia, entonces se tienen que esforzar y tienen que hacer eso, leer primero los textos fuentes, después el desarrollo de cátedra, responder las preguntas y de esa manera, cuando reciban las preguntas el día del examen, van a estar más fuertes, van a estar más claros de saber cómo ir a buscar y cómo hacer dialogar los textos entre sí, porque van a ser preguntas que tienen más una orientación de integración, de articulación y de desarrollo, no van a ser preguntas puntuales. ¿Qué dice Freud de la pulsión? Nadie va a preguntar eso, pero sí vamos a preguntar sobre el sentido amplio y tienen que construir una respuesta. Y se nota mucho cuando hay lectura, se nota mucho cuando hay recorrido o cuando se está cortando y pegando en el momento. ¿Sí? El perro ese creo que está de acuerdo con lo que dije. A ver, Gaby, si podés silenciarte. Ahí está. Los perros de Pavlov. Ahí está. Bueno, gracias, Max, eso, porque si no, no, está bien. Respondiendo 5 veces la misma pregunta en el chat. No. Está ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Diana. Los trabajos está buenísimo, nos sirven para guiarnos y para la lectura. Ahora, lo que quiero saber es, ¿hacen alguna devolución si estamos mal orientados, si interpretamos mal los temas, o como para saber también si los estoy interpretando bien? Sí, Juan, perdón. No, si querés responder vos, Maxi. Mirá, no se hace una devolución uno por uno. Si el trabajo está mal, sí, yo te voy a mandar un mail y te voy a decir, che, Diana, okay. No, es un desastre. Si la cosa está bien y hay que mejorar aspectos que por ahí coinciden con el tuyo, como el coincide con el de Gisela y demás, la devolución va a ser general. De hecho, este Zoom que estamos haciendo ahora está construido con la lectura que hicimos los docentes de los trabajos para fortalecer los puntos que nos parece que quedaron más. O sea, hoy es una devolución, si se quiere, de los trabajos. De los 238 mails no vamos a responder uno por uno, pero sí fortalecer lo que fue, digamos, donde notamos mayor dificultad. Ahora, si está hecho un desastre, tenés que recibir un mail mío que te dice, che, ay, no va por acá, no es así, ¿se entiende? Si no, es esta clase el momento de la devolución. Perfecto. A eso me refería recién hace un rato cuando decía que este Zoom va a estar estructurado a partir de esas preguntas, aunque no sea a propósito, que no sea adrede, ustedes ya pasaron por eso y las dudas, todo lo que tengan va a estar estructurado a partir de eso. Entonces la devolución, como decía Juan, punto por punto, alumno por alumno no, pero no solo está este Zoom, sino esas devoluciones generales. Y también, yendo a lo que... retomando un poco lo que decía Juan recién, un poco la lección de ese párrafo de Unamuno y subrayarlo de la llegada, yo les confieso que tenía un poco esa orientación de que lo que venimos rastreando nosotros es mucha aceleración. A mí particularmente me ha pasado a mí, el primer viernes
de encuentro, o sea, primer viernes de clase que tuvimos, ya no me acuerdo cuándo fue, ya me llegaron trabajos realizados, extraordinarios. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿No? Entonces me parece que es esto, es intentar bajar un poquito un cambio respecto de esto del apuro y del querer entender antes de entrar a la temática, ¿no? En este sentido de cómo vamos a entender si todavía no nos encontramos con el texto. Y quiero enfatizar lo que dijo Juan recién, lo quiero enfatizar, que se van a encontrar no pudiendo responder y no entendiendo si solo se basan en las fichas de cátedra, que no son ni más ni menos que un modo de bajarles algo que sustituye a lo que serían las clases, ¿no? En la segunda parte de la cursada, después del primer parcial, vamos a poder disponer de videos para cada unidad, pero lo que disponemos ahora es de esa bajada escrita, pero de ningún modo eso es suficiente para contestar, pero no solo en términos de criterios de evaluación, no en ese sentido, sino que ustedes se van a sentir mal porque van a querer responder con un material que no es suficiente. Entonces, es feo cuando pasa eso, ¿no? Porque uno se encuentra en una pregunta y si no la puedo responder, bueno, ¿por qué hay que ir al texto fuente? ¿No? Hay que ir a los textos fuente. Entonces, en ese sentido, dense tiempo para esto, para leer y lean una y otra vez. Van a ver lo que pasa, van a ver lo que pasa. Hoy a la tarde una compañera decía que al principio estaba así como renegando, que no había caso, leyó una, dos, tres veces y de repente empezaron a aparecer las ideas, ¿no? Porque se trata de eso siempre, para todos, para ustedes, para nosotros, etc. Entonces, bueno, a la, al apuro que en general tenemos por vivir como vivimos, se le suma la ansiedad que genera estar casi incomunicados, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por eso también este Zoom no solo sirve para trabajar algunos de los temas, sino para que encontrándonos, viéndonos, bajemos todos un poco ahí, un cambio en relación a eso. Bueno, si les parece, buenas tardes. Sí. Valeria es mi nombre. Le quería hacer una consulta. No sé si es recomendable o el tema de tener un orden en la... Un poco más fuerte, Vale, que no te escucho. Sí, un poquito más fuerte, ¿podés? ¿Vale? ¿Vale? La perdimos. Se silenció. Yo no la estaba viendo, así que no sé Yo dónde tampoco. O escribilo, Vale, y yo lo leo. Si estás ahí, esto parece una sesión de espiritismo. ¿Estás? Susana. Volvió. Ahí está, Vale, sí. Escribilo, Pero no se si te no. escucha. Bueno, ya seguimos. Ahora sí, pero bajito. Escribilo. Bueno, ¿les parece entonces si arrancamos con el ordenamiento un poco del programa? Bueno, entonces... Digamos, si querés, Vale, escribilo, yo lo leo. Tengamos paciencia. Ahora vamos a arrancar, digo, porque también surgen preguntas, que está bien que surjan sobre los textos, Merleau-Ponty y demás. Digamos, tengamos paciencia que Maxi pueda hacer el desarrollo, digamos, de explicar el programa, y a partir de eso vamos preguntando, porque también hay cosas que por ahí las vamos a ir contestando. Vamos a abordar los temas. Yo retomo sobre el final de la clase la cuestión de Merleau-Ponty, tranqui con eso, ¿sí? No sé, Vale, si vas a escribir o no. Ya escribió. Y era esto que decías vos, de si nos pueden guiar con el orden en la lectura. Claro. Pero fíjense lo que pasa en relación a esto del llegar. Usted, perdónenme que insista, lo lamento, es lo que hay, me van a tener que soportar. Pero todavía, como es la tercera o cuarta vez que intentamos avanzar y no avanzamos por esto de ya querer estar llegando. Todo eso va a suceder, pero tiene que darse en el transcurso de este ratito que tenemos. Así que arranquemos. Bueno, entonces, 3 unidades, unidad 1, 2 y 3. La unidad 1 nos llevó las primeras 2 clases, ustedes la fueron recorriendo con una bibliografía y con unas preguntas que entregaron un primer viernes y un segundo viernes. Una unidad 2 que la han visto la semana pasada, y la unidad 3 que el material estuvo subido hoy. Esas 3 unidades son las que van a estar, van a encontrarse en el parcial con preguntas referidas a las 3 unidades. En la unidad 1, que se llama la ciencia psicológica singular o plural, lo que trabajamos es
una introducción a la psicología, una introducción a la psicología general en el sentido histórico de, bueno, cómo se fue desarrollando esta disciplina, sus antecedentes ligados a la filosofía, la independización de la filosofía y la constitución de la psicología como ciencia. Ahí tienen el concepto de ciencia, de paradigma, ahora lo vamos a retomar bien desde el contenido, y los paradigmas, es decir, 5 marcos teóricos que después en las otras unidades ustedes se van a encontrar con bibliografía que desde esos marcos teóricos explican cada uno de los procesos psicológicos. Entonces, esta primera unidad es diferente a las otras en este sentido. Es como el marco teórico, el texto, varios textos. La ficha de cátedra, que como les decía recién, es un comentario de la bibliografía, y la bibliografía en sí misma es el texto de Glaserfeld, Despedida de la objetividad, el texto de Foucault, La psicología de 1850-1950, las 4 conferencias, de las 5 conferencias sobre psicoanálisis de Freud, las 4 primeras, y un texto de Watson, un capítulo de Watson, del libro El conductismo. Usted tiene el capítulo 1. Ese es el material bibliográfico de la unidad 1. ¿Estamos? Unidad 2. Ya ahí arrancamos a ver los procesos psicológicos propiamente dichos y empezamos con la percepción. Para esa unidad tienen 3 textos. El de Raquel Guzmán, Las imágenes como paradigma de la beligerancia, el texto de Freud, del blog maravilloso, y un texto de Merleau-Ponty, El mundo de la percepción. Ojo, ahí dice la representación, pero está mal puesto. El mundo de la percepción. Donde ahí vamos a ver a este proceso psicológico de la percepción desde estos enfoques teóricos. Quizás incluso sea una unidad que tiene una coherencia interna muy fuerte, que está muy bien planteada, muy bien armada, y que es donde más fuerte van a sentir o se van a encontrar con esta crítica de lo perfecto que decíamos hace un rato en función de la cita de Unamuno, ¿no? De lo que cierra. Ahora, cuando desarrollemos un poco esa unidad, lo vamos a poder ver. Y en la unidad 3, y última, antes del parcial, tienen el texto de Alejandro Vázquez, que es de un manual de introducción a la psicología cognitiva, un texto de Winnicott, Realidad y Juego, el capítulo 1, un texto de Pellish, Alejandro Pellish, Horizontes psicoanalíticos en la práctica pediátrica, ustedes tienen el capítulo 3, un capítulo de Compendio de Psicoanálisis de Freud, y un capítulo del libro de Mazzucchelli, Equipo de Cátedra, que es el capítulo 1, específicamente el paradigma del inconsciente. Ahora, todo esto lo tiene el programa, yo no estoy haciendo otra cosa que leer el programa. Siempre tengan el programa en la mano para ordenarse. Ahí está, ahí lo está mostrando el profe. Siempre tengan esto en la mano para ir ordenándose y para ir leyendo la bibliografía. Algo que me olvidé de decir cuando hacía la referencia a esta al párrafo de Unamuno es algo que se van a encontrar en el programa y que también hace a la lógica interna y que tiene que ver con esto de lo que no cierra, que es tensión entre las teorías. Se van a encontrar en el programa que, por ejemplo, frente al, no sé, la unidad 3, motivación, se van a encontrar con un texto de psicología cognitiva y texto de psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí se van a encontrar con una tensión, es decir, distintas teorías que explican ese proceso psicológico desde su marco de referencia, y no coinciden. Hay puntos en los que no coinciden. Bueno, esto lo van a ver a través de todo el programa. Este intento de mantener las tensiones, ¿no? Una discusión teórica. A ver, ¿teléfono ahí? O 2 patimuslos. Bueno, a ver, el de la pata y muslo, si se puede silenciar. Porque yo no merendé. Pero lo cruel. Porque me da hambre, si no. Yo estoy sin merendar y hablan de pato muslo. La verdad que estoy a punto de salir Lo que yo no entiendo es por qué O, por qué el O. Claro. Y pata y muslo va como piña. ¿Por qué vamos a...? Aparte no te lo venden por separado, te lo venden junto, pero bueno. Entonces, eso es... hasta ahí un poco el ordenamiento más de la estructura. Ahora, si quieren, nos metemos un poco más en lo que hace al contenido, ¿no?
Respecto a la unidad, empiezo ordenando yo un poco, ¿les parece? Sí, sí. Dale. Bueno, respecto a la unidad Cuando, 1, cuando quieras, pasás tranqui, dale. Respecto a la unidad 1, como le decía hace un rato, es como el fundamento teórico en el sentido que están los grandes lineamientos de cada una de las teorías que después se van a encontrar a lo largo de la bibliografía en toda la cursada. Lo primero que tienen, y que está en la ficha de cátedra y está en el texto de Foucault, es como una presentación de la lógica epistemológica de cada uno de los paradigmas, ¿no? En este sentido, ahí van a encontrar el antecedente de la psicología, esta cuestión de la autonomización y de la independización de la psicología como disciplina y su separación de la filosofía, este primer paradigma que encuentran ahí que tiene que ver con la psicología de la conciencia, etc. Ahora nos metemos con eso. Pero primero quiero hacer énfasis en dos conceptos importantes. Concepto de ciencia, porque justamente lo van a encontrar ahí casi oponiéndose al de filosofía, y el concepto de paradigma. Respecto al concepto de ciencia, en lo que hace a la independización de la psicología, lo van a encontrar muy ligado a la noción de ciencia en términos positivistas, es decir, tomado de las ciencias naturales. Ciencia va a ser aquella disciplina que, partiendo de un método sistemático, pueda dar cuenta de un fenómeno de un modo objetivable, material, empírico. ¿Y a qué me refiero con esto de lo sistemático del método? Que el método científico, en este sentido, ¿no? En el sentido del positivismo, tiene ciertas reglas. Y en este sentido es que hay una oposición, si se quiere, con el modo de construir conocimiento de la filosofía, más ligado a la especulación, a la contemplación. Y esto lo vemos bien en una diferenciación con el concepto de introspección. Ahora, cuando veamos a Wundt y a la psicología experimental, van a ver cómo desde ahí se piensa en la introspección de un modo muy distinto a la filosofía. En la filosofía, la introspección quizás queda más del lado de esta observación de la conciencia no metódica, y lo que Wundt va a hacer, situemos, ¿no? Wundt como nombrado como padre de la filosofía, porque justamente él, siendo filósofo y fisiólogo al mismo tiempo, lo que hace es, bueno, vamos a construir la ciencia como disciplina, para esto hay que extraerla del campo de la filosofía y jugando con las leyes y las normas del positivismo, dar cuenta de este fenómeno que va a ser la conciencia. Entonces, ¿cómo hacemos científicamente para dar cuenta de los contenidos de conciencia? Empíricamente. Uno de los métodos que voy a utilizar tiene que ver con esto de la introspección experimental. Fíjense ahí que ya hay una primera marca que tiene que ver con esto de lo experimental y que da cuenta de esta separación de la psicología en relación a la filosofía. Ustedes lo habrán leído en la ficha de cátedra, incluso hay un ejemplo de en qué consistían los experimentos, esto de andar midiendo los tiempos de reacción entre un estímulo y la respuesta, etcétera, etcétera. Bien. Antes de entrar en eso, el segundo concepto importante tiene que ver con esto del paradigma, ¿no? Ustedes se van a encontrar con 5 paradigmas que están pensados así, siguiendo un poco la línea de Kuhn, que están pensados así porque cada una de estas propuestas teóricas plantean un modelo que da cuenta o permite dar respuesta a ciertos problemas que surgen en relación a un objeto y, por supuesto, en relación a un método. Y no solo da respuesta, sino que se convierten en modelos explicativos que no solo consensuados dentro del campo científico, sino incluso que a veces se expanden a lo cultural. Por ejemplo, paradigma del inconsciente, psicoanálisis. Fíjense hasta qué punto la idea de un inconsciente eficaz en el sentido que produce efectos, se ha convertido en un paradigma que hoy en día uno no puede equivocarse el nombre de la esposa en paz sin que se arme quilombo. ¿No? ¿Por qué eso no es entendido como un mero error? Porque pasó Freud por ahí, ¿no?
No se puede uno equivocar ni el nombre, ni tener una novia parecida a la madre, porque ya te tildan de edípico. Bueno, por ahí pasó Freud. Hasta tal punto hay algo, una teoría que se convierte en paradigmática, que incluso rebasa los ámbitos estrictamente científicos. Bueno, y en ese sentido ustedes van a ver en la unidad 1 que a los problemas de la psicología, es decir, específicamente la psicología general, lo que hace a los procesos psicológicos, van a encontrar distintos paradigmas, distintos modos de explicar cada uno de esos procesos psicológicos. Recién mencionábamos algo de la psicología experimental como primer psicología nombrada como tal, como disciplina autónoma. Esto ya les digo, lo encuentran en Foucault y en la ficha de cátedra. Los paradigmas nombrados como lo estamos nombrados nosotros está en la ficha de cátedra porque es un armado propio de la cátedra, ¿no? En Foucault van a encontrar otra lógica de planteo, pero sigue un poco esta línea. Un segundo paradigma, que es el paradigma de la conducta, el conductismo, que va a cuestionar la idea de la conciencia como objeto de estudio por ser poco científica. Fíjense qué curioso. Recorta ese objeto para hacer una psicología científica, después viene otra teoría, el conductismo, va a cuestionar que ese objeto de estudio, la conciencia, puede ser un objeto científico. ¿Por qué? Lisa y llanamente porque no se ve, no es un observable. Se extreman los criterios del positivismo ahí, ¿no? Entonces van a ver con el conductismo que el objeto de la psicología solamente puede ser la conducta en tanto observable. El método, por supuesto, sigue siendo experimental. Y tuvo un auge muy fuerte el conductismo, y no solo lo tuvo, sino que lo tiene hoy en día en algunas formas más si me permiten decirlo así, más actuales, más modernas, pero que todavía mantienen los preceptos del conductismo, ¿no? Entonces, fíjense hasta qué punto tienen presencia teórica en este campo. Más que nada en educación, Maxi. Sí. Se mantiene mucho, discúlpame que te interrumpí. No. No, pero en educación se mantienen muchos principios del conductismo, se mantuvieron por muchos años. Totalmente, y en educación, y está bueno porque cuando decís educación, no solo en el ámbito formal, en el ámbito informal, en casa también, porque sí. Que la formación de hábitos. Que levante la mano el que no amenazó a su hijo o a su hija con no darle un refuerzo, con no darle algo si no cumplía con alguna prerrogativa nuestra en tanto padres, ¿no? Claro. Bueno, con lo cual, como dice Marta, súper presente en muchos ámbitos, incluso en el ámbito clínico, ¿no? Van a escuchar por ahí esto de la psicología cognitivo-conductual. Ahora vamos a ver qué mejunje es ese. Después se van a encontrar con un tercer paradigma, que es el paradigma del inconsciente, que fundamentalmente está sostenido por la teoría psicoanalítica, donde ahí, como decíamos hace un rato, poniéndolo de ejemplo, la noción de inconsciente viene a derrumbar un poco esta idea de la voluntad como lo que explica el fenómeno del actuar, de la acción, de lo que sea, digo, ¿no? Y de que la conciencia es lo que comanda la percepción, la motivación, etcétera, etcétera, etcétera. Después ustedes van a ir, seguramente, es quizás el paradigma o la teoría que más, o una de las que más se vayan a encontrar en toda la cursada. Hay muchos textos de Freud, hay textos sobre psicoanálisis, por ejemplo el de Winnicott, no sé, ¿no? Entonces va a tener una presencia fuerte en el programa. Y habrán visto en la ficha de cátedra que el desarrollo teórico es bastante amplio respecto de los conceptos que hacen a el paradigma del inconsciente. Y en este sentido voy a situar algunos para que ustedes sepan cuáles son los más, no sé si decir los más importantes, pero sí los que se van a encontrar con mayor frecuencia. Por supuesto, el concepto de inconsciente, que lo vamos a estudiar en el contexto de la estructura de aparato psíquico que piensa Freud, que tiene en un primer momento tiene estos tres sistemas: consciente, inconsciente y preconsciente. Fuertemente el desarrollo de eso se lo van a encontrar en el texto de La pizarra mágica, que seguramente
Juan en un ratito exponga algunas cuestiones respecto de eso. Un segundo armado posterior de Freud de este esquema de aparato psíquico que incluye las instancias del ello, el yo y el superyo, el concepto de pulsión, deseo y libido. Esos conceptos los van a ver distribuidos a lo largo de la cursada. Por ejemplo, en la unidad 3 fuertemente van a encontrarse con este concepto de pulsión porque está relacionado con la motivación y el campo de lo afectivo. En la unidad 2, que hace la percepción, van a encontrarse quizás más con esto de los 3 sistemas que hablábamos recién. Entonces va a haber una distribución a lo largo del programa. En la unidad 1 tienen como la base teórica de eso. Se van a encontrar después con un siguiente paradigma, el paradigma cognitivo, que hace la psicología cognitivista, y que es un volver a pensar el proceso psicológico en tanto proceso mental. Recupera la noción de mente de Wundt, la noción de mente que Watson dejó de lado. ¿Por qué lo digo así, dejó de lado? Haciendo un poco de referencia a una pregunta que apareció en las que ustedes tenían que hacer y que generó algunas dudas, que era esto: ¿qué deja de lado Watson en su programa teórico? Bueno, justamente, no solo la subjetividad, que es algo que se van a encontrar en toda la bibliografía, sino esto de la mente. La mente en el sentido de lo que pasa en el medio. ¿Vieron lo que decíamos hace un rato de en el punto entre A y B? ¿Qué pasa? Bueno, ¿cuál es la cuestión? Va a retomar este concepto de mente, pero desde, o tomando como referencias y tomando como herramientas teóricas, conceptos y modelos que vienen de disciplinas como la cibernética, como la teoría de la comunicación. Entonces ahí la psicología cognitiva va a pensar al sujeto como un procesador de información. Procesador de información, en un primer planteo, desde esta psicología, era un planteo duro, ¿no? En el sentido que no se pensaba el sujeto en contexto, sino como mero procesador de información, ¿no? Que entre que entra una información y que sale, cómo la procesa. Y en un segundo momento teórico ya se empieza a darle como más énfasis en la cuestión del significado, es decir, bueno, ¿qué hay del sujeto ahí como procesador? ¿Qué significado le da a eso que procesa? ¿No? Eso da pie un poco al quinto paradigma, que es este del constructivismo, que alude y enfatiza esto de, bueno, el conocimiento del mundo parte de una acción constructiva. El sujeto es activo y constructor de esa realidad que se encuentra como observador, ¿no? Lo enfatizo esto porque Juan seguro va a volver cuando diga alguna cuestión de Merleau-Ponty, va a enfatizar esto de la importancia del observador en la construcción del observador y de su cuerpo, en tanto corporeidad, ¿no? Y de la construcción de la realidad desde ahí. Se van a encontrar que está nombrado Piaget y Vygotsky, bueno, porque lo toman como referente. Ustedes seguramente hayan oído hablar de Piaget, quizás también de Vygotsky, y van a tomar la referencia teórica de estos dos autores, enfatizando esto, que el sujeto construye la realidad en un proceso, ¿no? En un tiempo, en un recorrido, el sujeto va construyendo las categorías de conocimiento. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Bien? ¿Se sigue? Bueno, hasta acá las cuestiones generales que hacen a la unidad 1. Dejé algunas cosas medio solo nombradas porque el sentido es que propiamente cuando pensemos en los procesos psicológicos demos cuenta de eso. Por ejemplo, y creo haber leído ahí por ahí que pasó rápido algo en relación al concepto de pulsión. Quizás en la unidad 3, cuando hablemos de motivación, le podamos dar ya nos podamos meter al contenido de eso. Claramente hay algunos conceptos que son más duros que otros, ¿no? Y ese efectivamente es uno de esos. Por eso, cuando ustedes se encuentran con dificultades, son las dificultades que tengamos todos. Cuando dicen no se entiende, menos mal. Si lo entienden, pásenme sus mails, así me lo explican, porque no lo entendemos ninguno. Así que bueno, si hasta acá vamos bien, y si quieren, nos metemos con la unidad 2.
¿Les parece? ¿Alguna pregunta respecto? O podemos hacer así, de esto que se planteó en la unidad 1. ¿Les queda alguna pregunta? Así después nos hacemos un mejunje. ¿Quieren hacer una pregunta respecto a la unidad 1? ¿No? Bueno, le Bueno, damos paso entonces a la unidad 2. Profe, ¿puedo bárbaro. hacer una consulta? Sí, Sí, claro. Habla Miriam Ramela. ¿Qué tal? sí, sí. Mi consulta era la siguiente, que yo la hice por email al profe, pero creo que les va a servir a todos, era la siguiente. Si, de la unidad 1, ¿no? Si la tensión esa entre el ello, el yo y el super yo persiste toda la vida del ser humano, ¿Cómo de nuevo? Si la tensión es Sí. entre ellos, yo y super yo, ¿qué? A ver, si retomo yo, la Maxi. tensión entre el ello, el yo y el super yo persiste en toda la existencia del ser humano, o sea, en toda su vida adulta. Bueno, gracias, Miriam. Ahora te respondo. ¿Alguien más? Si no, voy arrancando. Mientras calentamos motores, vayan pensando en lo que nos planteó el profesor Maxi, ¿sí? Bueno, Yo me encargo de las preguntas ahora del chat, me encargo dale, yo. ahora cambiamos. Maxi atiende Dale. el chat y yo atiendo virtual. Sí, Miriam, yo recibí tu pregunta, eran más puntos que eso, creo que era tuyo, si no hay otro que preguntó lo mismo. Está muy bien, pero fíjate que esa forma, digamos, de pensar la tópica freudiana, de consciente, inconsciente y preconsciente, y yo, ello y super yo, nos lleva mucho más a los desarrollos de la unidad 3 que de la unidad 1. ¿Sí? Si bien estamos ampliando la noción del paradigma, bueno, retengamos esa pregunta, si es que lo que yo te digo ahora no te conforma, y al final del encuentro lo retomamos porque eso articulado a qué es lo que nos lleva a realizar las acciones va a tener mucho más sentido. En principio, sí, digamos, la tensión ello, yo y super yo no se resuelve nunca. Nunca, por lo menos mientras estemos vivos y expeliendo aire por la boca, ¿sí? Efectivamente no hay resolución posible, no hay una armonía de eso, siempre va a haber un conflicto. Lo que pasa es que hay conflictos y conflictos, ¿sí? Hay conflictos que son vivibles y hay conflictos que son invivibles, ¿sí? Digamos, uno puede tener miedos, pero no es lo mismo el miedo que el terror. El miedo es algo necesario para la existencia, el terror te paraliza y te complica. Entonces, digamos, no es lo mismo un padecimiento que otro. Ahora, tomemos un concepto que de hecho surgió como pregunta y con ese concepto vamos a plantear dos ideas, ¿sí? Una idea que nos permita pensar lo que es un paradigma y hacer el puente y empezar a pensar qué es lo que queremos plantear con la unidad 2. ¿Estamos hasta ahí? Lo primero que vamos a plantear es el concepto de pulsión, ¿sí? Pensemos 2 segundos, tomémonos 5 minutitos del encuentro para pensar el concepto de pulsión y poder encontrar un ejemplo de lo que quiere decir paradigma y cómo empezamos a pensar la unidad 2. Fíjense que todo lo que hizo Maxi, esa tarea titánica de poder situar el universo en el que estamos, es decir, llevarnos hacia dónde estamos, es como si fuese en la cancha que vamos a jugar, ¿sí? Nos dice, bueno, acá hay un arco, acá está el centro, acá la pelota se va afuera, delimitó el campo, Maxi, ¿sí? Y a partir de ahí nosotros empezamos a jugar dentro de la cancha con lo que son los procesos psicológicos del sujeto, ¿sí? Es decir, el método de estudio y el objeto de estudio ya quedan un poco más definidos, pasando por distintas escuelas, y nosotros ahora vamos a abordar desde la unidad 2 hasta la 7 procesos psicológicos. Es decir, el proceso, digamos, el objeto de estudio es qué se estudia. El método es cómo se lo estudia. ¿Bien? El objeto, a grandes rasgos, va variando, no es lo mismo la conducta observable que si metemos el inconsciente, todo eso que ustedes tienen que armar como esquema primero, pero sí nosotros como psicología general, no como la psicología en general, las
psicología, sino como psicología general, vamos a pensar cuáles son los procesos psicológicos del adulto, que son percepción, memoria, motivación, pensamiento, lenguaje, identificación, es decir, todas las unidades que vienen son cada unidad un proceso psicológico. ¿Se sigue hasta ahí? Sí. Vamos bien. Gracias. Entonces, vamos a meternos con el primer proceso psicológico que les presentamos. Habiendo definido más o menos el campo, pero yo les quiero transmitir una cosa. ¿Por qué nos interesa que hablemos del paradigma? ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta antes de pasar a la Sí. unidad 2, de la unidad 1. A Sí, mí no me quedó, digamos, muy claro, se podría decir, la diferencia entre los dos últimos paradigmas, lo que es el paradigma cognitivo y el constructivismo. La No verdad te que quedó- la red se me hizo bastante complicada de conectar, digamos. O sea, si bien lo hice, no pude conectar todos los términos, pero bueno, nada, quería si podían desarrollar un poco esos últimos dos paradigmas, ¿no? No te quedó claro porque vos lees muy bien, porque en realidad el paradigma del constructivista es una derivación de la psicología cognitiva. Es más, tranquilamente podemos situar lo que llamamos paradigma constructivista, no pensarlo incluso como un paradigma independiente, sino pensarlo como un momento teórico dentro de la psicología cognitiva. ¿Se entiende? Está muy bien tu apreciación, porque se basa en el objeto de estudio, como decía el profe recién, respecto de pensar los procesos psicológicos, y el método, porque los autores que siguen esa línea, por ejemplo, Lasserfeld o Vaslavic, que de hecho por ahí en el chat recién preguntaban por eso, por Lasserfeld, siguen esa línea, pero van a enfatizar fuertemente esta cuestión de que el sujeto, en tanto sujeto de conocimiento, construye desde su lugar de observador la realidad que conoce. En los momentos teóricos anteriores de la psicología cognitiva, no se hacía énfasis o no se lo pensaba al sujeto como constructor del significado, sino más bien como un mero procesador de información, esto que le decía hace un rato. Pero tu observación está buenísima, porque es no una arbitrariedad, porque está pensado, pero tranquilamente podrían ser 4 paradigmas y ese último contenido ahí. ¿Por qué? ¿Por qué lo pensamos como un paradigma independiente? Porque tiene una presencia teórica en muchos textos que ustedes tienen, pero que en general tenemos todos cuando estudiamos estas cosas, tiene una presencia teórica tan fuerte que a lo mejor está bueno pensarlo en términos de un paradigma independiente, ¿no? Porque tiene como una presencia teórica fuerte. Incluso el texto que ustedes tienen ni siquiera es dado desde un psicólogo, ¿no? Ese Lasserfeld no es psicólogo. Con lo cual, y por eso también está, ¿quién es el padre? Perdón que me extienda, ya te dejo, Juan, pero para aclarar esto. ¿A quién se menciona como el iniciador de esto? Es a Brunner. Brunner lo que hace es recuperar, más que recuperar, leer a Vygotsky, que no se lo leía en Estados Unidos, leer a Vygotsky y decir, uy, acá hay una cosa. ¿Cómo es esto de que en la interacción del sujeto con el otro se construyen los sentidos, se construyen los significados? A ver, para. Acá hay un tipo que procesa información, pero la información que procesa no le da lo mismo. ¿Por qué tiene peso esta información que procesa? Tiene peso porque hay una interacción con el otro. Ahí fuertemente toma la concepción vygotskiana en ese sentido, ¿no? Ya lo van a ver, perdón, yo estoy hablando de lo vygotskiano como si hubiésemos hablado de eso, ¿no? Pero bueno, no importa. Alude a esto, a que en la relación con el otro se construyen los significados. Entonces, no sé si te responde, Alejandro, pero está muy bien tu apreciación. Sumado a lo que dijiste, para entenderlo mejor, esto de construir significado, hace referencia a que el constructivismo, o sea, lo que agrega es la subjetividad de la persona. Significa. Totalmente. Ok. Pero la subjetividad entendida, porque si pensamos, a ver, es una cuestión muy amplia. ¿Qué quiero decir? ¿Qué se entiende por sujeto? Y ahí está esto que decíamos de las tensiones teóricas. El psicoanálisis también va a tomar la subjetividad. Ahora, ese mismo sujeto que el de la psicología cognitiva
ni a palo, Claro. ni a palo. Debería haber dicho punto, no. Digamos. Ese es el Sí, punto, Juan. digamos. Sí, Que vos. la subjetividad, digamos, inicia un orden de actividad, ¿sí? Pero no está el inconsciente. Nosotros, por ejemplo, volvamos a la percepción, ¿sí? Nosotros tenemos, si queremos llegar a Merleau-Ponty rápidamente, podemos partir por Hume, que era el maestro de los maestros de Kant, ¿sí? Para Hume es donde nosotros, digamos, nacemos como tabula rasa, y en lo que condiciona nuestra percepción son los objetos del mundo. O sea, que los objetos del mundo se nos imponen tal cual son y nosotros los recibimos pasivamente. Digo porque en el chat también figuró esta cuestión de lo activo, ¿sí? Ya Kant hace una primera variación de la cuestión y nos dice, sí, porque Hume, profundamente empirista, ¿qué va a decir? Todo comienza en la experiencia, ¿sí? Es decir, no podemos tener ningún conocimiento que no tengamos una experiencia de eso. Ahora, ¿qué va a decir Kant? Va a decir, todo comienza en la experiencia, pero no todo se origina allí. Esa diferencia que parece menor, lo que está diciendo es que para que haya experiencia, nosotros tenemos que tener una cualidad que nos permita percibir, una cualidad que nos permita apropiarnos de los objetos. Entonces, ya no se trata del objeto que se impone a la percepción, sino que además yo tengo que tener una cualidad que le dé forma a lo que percibo, que es lo que se conoce como los a priori kantianos, que son la posibilidad de organizar la percepción y darle un sentido. ¿Ven? Fíjense que ahí empieza un grado de actividad del sujeto, empieza una subjetividad, si se quiere. No es el mundo que viene y nosotros somos transparentes, sino que hay una opacidad que es una forma particular de organizar eso, ¿sí? Con Merleau-Ponty vamos a dar una vueltita más todavía, porque lo que va a romper profundamente Merleau-Ponty es la separación cartesiana de Descartes de sujeto y objeto. Hasta Kant seguimos teniendo el sujeto por un lado, el objeto por el otro, ¿sí? Para Merleau-Ponty no hay sujeto sin objeto y no hay objeto sin sujeto. Esa operación es una operación que tienen que subrayar, ¿sí? Y ahí tenemos otro orden de subjetividad. ¿Cómo culminamos nosotros la unidad? Bueno, que a esa subjetividad le introducimos una dimensión nueva que es el inconsciente, que no es por nuestra voluntad activa que percibimos lo que percibimos, sino que ahí interfiere el inconsciente. A eso tenemos que llegar. Si me dan 10 minutitos, voy un poquito para atrás y volvemos a este punto de seguir tomando esa senda para poder pensar la percepción como un proceso psicológico donde hay una actividad del sujeto, pero que además esa actividad cuenta con esa particularidad inconsciente. Nosotros podemos decir, la operación más fuerte que hacemos como cátedra, la lectura más fuerte que hacemos, es que al lugar de los a priori kantianos, a ese lugar va el inconsciente freudiano. Eso es una operación fuerte, fuerte. Es decir, que cuando percibimos, lo que organiza la percepción ya no son los a priori kantianos de tiempo, las categorías de tiempo, espacio, sino que es el inconsciente. Y ahí tenemos todo un problema, cómo entender eso, ¿sí? Si me dan un cachito, intento hacer ese ejercicio con ustedes. Un segundo, pulsión, ¿sí? Porque pulsión es un concepto que nos permite pensar la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3, ¿sí? Pulsión. Si nosotros pensamos la pulsión, un término que Freud nos comparte, digamos, lo primero que se suele destacar, lo que llama la atención, es que la pulsión, ¿sí? Como el movimiento que organiza la vida humana, se diferencia, o por lo menos llama la atención que Freud no lo haya nombrado como instinto, ¿sí? Nosotros podemos decir, biológicamente, ¿qué es lo que le permite a un animal hacer lo que hace y tener un saber sobre la naturaleza si nadie le enseñó nada? ¿Sí? Un potrillo nace y se para como puede y va a buscar la teta de la madre.
¿quién le enseña a pararse? ¿Quién le enseña a caminar? ¿Y quién le enseña a ir a buscar la teta? Nadie. A ese comportamiento complejo que tiene una finalidad, que es la supervivencia, y que nadie se lo enseñó, y que todos los potrillos lo hacen, le llamamos instinto. ¿Estamos de acuerdo? El bebé humano nace, ¿y qué hace? Se para y va a buscar la teta. No. Sino que se queda ahí pegando algunos alaridos. Y no solo eso, sino que la madre tiene que hacer todo un ejercicio para ver si le puede o no dar la teta, que baje la leche, si prendió o no prendió. Es decir, que hay algo en el circuito del instinto en lo humano que está roto, que no funca, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo que suelo dar para pensar la noción de paradigma de por qué nos importan los paradigmas? Porque los paradigmas determinan la forma en que nosotros tenemos de pensar. No es simplemente decir un paradigma histórico, sino que los paradigmas nos piensan. Entonces, tomemos un paradigma estrictamente biologicista, ¿sí? Biologicista clásico, ¿sí? Porque también va modificándose el paradigma biologicista. Yo, ¿qué voy a decir si soy biologicista? Que en el ser humano hay instinto. Y si hay instinto, hay dos grandes instintos, que uno es conservarse uno como individuo y otro es conservar la especie. El de conservarse uno es alimentarse, la micción, bueno, todas las funciones fisiológicas que sabemos hacer sin que nadie nos enseñe, a comer, a abrigarnos, etc. Si nosotros pensamos en que la reproducción sea de la especie, o sea, de un instinto que nos enseñe a hacer cosas para que la especie no muera, lo que más se destaca es el instinto sexual. Todos los animales saben cómo reproducir la especie y nadie se los explicó, ¿sí? Ahora, difícilmente nosotros agarremos a nuestras parejas y le digamos, che, mi amor, ¿qué tal si reproducimos la especie que estamos quedando medio poco? ¿No? Si uno va a tener un hijo, hace esa locura que a veces hacemos de querer tener hijos o hacerlo igual, jamás va a ser en nombre de la especie. De hecho, es medio un milagro que sigamos vivos como especie porque hacemos de todo por desaparecer, ¿sí? Entonces, fíjense, esto solo. Paradigmas son maneras de pensar. Yo pienso que el instinto gobierna la vida animal y el hombre es un ser animal, por lo tanto el instinto sexual gobierna al hombre. ¿Cuál es la finalidad del instinto sexual? La reproducción. Cualquier actividad sexual que no tenga como fin la reproducción es un desvío del instinto, es un desvío de la naturalidad. ¿Se sigue lo que estoy diciendo? Cualquier actividad sexual que no tenga como fin la reproducción es un desvío del instinto. Pensemos actividades sexuales que no tienen como fin la reproducción, ¿sí? Sexo oral, masturbación, homosexualidad, ¿se entiende? La satisfacción en mirar, en espiar. Entonces, si yo estoy en un paradigma biologicista y veo que dos personas del mismo sexo tienen relaciones sexuales, por más que le pongan mucha onda, no van a reproducirse por métodos biológicos. ¿Se entiende? Entonces voy a decir que es antinatural. Y eso que yo pienso que es un pensamiento libre mío, está pensado por un paradigma. Eso es lo que me parece más importante transmitir de las nociones de paradigma, que son formas de ver el mundo fuerte y que nosotros nos paramos en eso y no nos damos cuenta de que estamos siendo pensados por un paradigma. ¿Sí? Si nosotros pensamos con Freud que la sexualidad humana no está conducida por instintos, sino que se metió la pulsión en el medio y se armó tremendo bolonqui, ya es otra cosa. Entonces la sexualidad humana no es perverso, la homosexualidad no es perverso, la masturbación no es ¿se entiende, digamos? O por lo menos es una perversión compartida por todos. ¿Se sigue hasta ahí? Este es el problema de estas virtualidades. Perdón. De dos caras que cogoteen. Sí. Sí, entendí. Entonces el concepto de pulsión es el instinto sexual desviado, por así decirlo, o estoy entendiendo cualquier cosa. Que no hay instinto, podríamos decir. Que digamos, al lugar del instinto animal va la pulsión. ¿Sí? Y que la pulsión rompe el circuito del instinto, por una razón fundamental, que el instinto encuentra su objeto.
La pulsión no encuentra su objeto por una razón, porque está atravesada por el lenguaje. Y al estar atravesada por el lenguaje, ya hay una superposición de cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir que tenemos que comer para sobrevivir, ¿sí? El instinto sería el instinto nutricio, la alimentación. Pero a nosotros nos pasa mucho más que eso con la alimentación. Porque la alimentación, ya porque hablamos, pasa a ser un modo de relación con el otro. Si me quiere, no me quiere, uno invita a alguien a comer a la casa, no hay como las milanesas de mamá, ¿se entiende? Y eso también que lleva, y a que ahí tengo una alteración de la imagen corporal, entonces cada vez que como después vomito, y además hay ideales de la moda que hacen que lo que es bello tiene que ser raquítico y famélico, ¿se entiende? Digamos, entonces producen anorexias, bulimias, trastorno de alimentación. No veo muchos animales bulímicos y anoréxicos, ¿se entiende? Entonces nosotros no es que necesitamos la teta, pero además de la teta necesitamos que alguien nos hable, ¿se entiende? Tanto como la teta. Entonces, ya se pierde, el instinto se pierde en el lenguaje y la pulsión va a tener más que ver con eso, con ese instinto perdido en el lenguaje. ¿Se sigue hasta ahí? Creo que es Diana la que preguntaba la cuestión. O sea, sí, gracias, Juan. Pensémoslo así, el instinto es, de un lugar hasta otro lugar llega a su objeto. Alimentarse es alimentarse. Punto. Todas las alteraciones de la alimentación son propias del humano. Comer cosas no nutricias, comer, qué sé yo, en McDonald's, la obesidad, bueno, son todos problemas que surgen por lo humano, por el lazo con el otro y por el lenguaje. Es como si el lenguaje agujerea ese circuito y ya, por ejemplo, en la reproducción sexual, ¿qué empieza a pasar? Y si la persona me gusta o no me gusta, y si mis padres lo aceptarán, y qué dirán mis amigas, y bueno, todo ese mundo se mete en la pareja, en que nos enganchamos de las personas que no nos queremos enganchar, en que no nos enganchan las personas que sí nos queremos enganchar. Yo no veo a un león en la sabana africana muy preocupado porque la leona que le gusta no lo llama, digamos, ¿entiendes? Son problemas del humano porque hablamos, y cuando hablamos, las cosas toman un sentido diferente al que son. Un ejemplo muy pelotudo, ¿sí? Un amigo mío escribe un libro, ¿sí? Mi prima tiene el libro de mi amigo. ¿Se entiende hasta ahí? Yo voy a la casa de mi prima y como mi amigo me dice, che, Juan, ¿comentás mi libro? Le digo, me llevo este libro porque se lo tengo que comentar. Me dice, no, no te llevas este libro. Sí, boluda, yo después te traigo, no, después viene Caro y te trae otro. Me dice, no quiero otro. Es claro que los dos libros son iguales, pero no son el mismo libro. ¿Por qué no son el mismo libro? Porque el que yo me quiero llevar es el que le regaló mi amigo. Y si bien tiene la misma letrita, y todos, tiene un valor simbólico que el otro no tiene. ¿Se entiende? Ese valor simbólico es el que se cruza en el humano y hace que el instinto esté perdido. Porque cuando queremos comer, queremos mucho más que eso. Porque marca nuestra relación al otro, etc. ¿Se sigue hasta ahí? De hecho, Juan, vos en la unidad 2, en la ficha de cátedra, que está planteada esta idea de, porque lo ponían acá recién en el chat, esto de la necesidad, ¿no? Justamente la noción de necesidad queda sustituida y ponían el ejemplo de lo satisfecho de la mirada del plato durante la preparación que quita el hambre. ¿Cómo era eso? A ver si nos recordás eso. ¿Estaba bueno? Bueno, fíjense eso, por ejemplo. Si ya nos vamos metiendo con la percepción, el libro que estamos poniendo en este ejemplo se percibe diferente aunque el objeto sea igual. ¿Por qué? Porque está cargado de una significación, ¿sí? Entonces, no es el mismo libro. Y por más que yo se lo sustituya, le queda esa sensación en el cuerpo que no es ese libro que está cargado con la emocionalidad de ser el que le regaló a alguien. ¿Se sigue hasta ahí? Entonces, si nosotros empezamos a pensar, hasta ahí dejamos bien en claro la cuestión de paradigma. El concepto de pulsión es fundamental para la unidad 2, pero también es fundamental para la unidad 3 de motivación. Para la unidad 2, ¿qué nos permite pensar? Bueno, nosotros tenemos tres textos. Vamos a tener el de Merleau-Ponty, vamos a tener el de Freud y vamos a tener el de Guzmán. El de Guzmán nos va a permitir pensar el aspecto social
de la percepción. Es decir, cómo lo que nosotros percibimos también es modificado por la percepción social, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros hacemos una afirmación de la realidad, también está condicionada por el lugar en el que vivimos, por cómo tratan la noticia los medios, por la cultura en la que estamos, etcétera, 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 ¿sí? Por otro lado tenemos el de Merleau-Ponty, que es una belleza de texto, la verdad que es una belleza de texto porque nos enseña de la complejidad de la percepción. Es un proceso tan complejo la percepción que por esto mismo que estamos diciendo, de que lo simbólico en lo humano es muy grande, nosotros tenemos un lenguaje muy particular, que es el lenguaje hablado, que introduce esta dimensión simbólica. Hace que nuestro cuerpo pueda tener sustituciones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir sustituciones? Que los ojos se pueden comportar como el órgano genital, por ejemplo, en el voyerista, en el que espía, se satisface en espiar sexualmente, ¿sí? Y no prescinde, si es un perverso, prescinde de la actividad sexual genital, ¿sí? Pero además todo el tiempo nuestros sentidos están intercambiados porque hablamos así, el lenguaje vulgar nos enseña mucho de estas cosas. Por ejemplo, de cómo con la mirada, ¿se entiende? Uno se puede sentir tocado por la mirada. Miren la función táctil que tiene la mirada, ¿sí? Hay miradas penetrantes, uno puede espiar con las orejas, ahí las orejas están como si fuese en el lugar de la vista, ¿se sigue? Y, por ejemplo, se dice, la comida entra por los ojos, ¿no? Entonces nosotros podemos pensar, ¿no?, que además de la función nutricia, tiene que haber una estética de la comida, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las tres cosas que nosotros vamos a aislar? Voy a intentar redondear para no extenderme, me falta la unidad 3. Pero, ¿cuáles son las tres cosas que nosotros vamos a intentar aislar en el texto de Merleau-Ponty? ¿Sí? De esta complejidad de este proceso de la percepción. En Guzmán tenemos la pata social, ¿sí? En Merleau-Ponty lo que vamos a tener es esta actividad que empezamos a nombrar de el observador, que ya el observador no es el de Hume como un observador de tabula rasa que el objeto se le mete, sino que va a haber una actividad, ¿sí? Y esa actividad que va a tener nos va a empezar a hablar de cómo se percibe, cómo opera el cuerpo, el concepto de lo que Merleau-Ponty llama ahí, para los que lo leyeron, animalidad, ¿sí? Esa animalidad con la que percibimos que hace que la percepción nunca sea lograda, ¿sí? Y a esa complicación que Merleau-Ponty nos va a introducir, todo ese recorrido que Merleau-Ponty nos va diciendo, para mí uno de los capítulos más logrados y al que más bola le tienen que dar, ¿cuál es? El hombre visto desde afuera. ¿Sí? Creo que se llama así, no me acuerdo bien el subtítulo. Sí, sí, sí. Creo que es el hombre visto desde afuera. Es fundamental esa conferencia, ese apartado. Léanlo y lean la explicación también de cátedra. ¿Por qué? Porque ahí aparece algo muy importante, muy importante. ¿Y qué es? Que nosotros siempre somos vistos desde afuera. No hay manera de percibirnos directamente. Piensen un segundo, pensemos un segundo. ¿Cómo haríamos para vernos a nosotros mismos? La única manera que tenemos de percibirnos a nosotros mismos es a través de un otro dispositivo. Un espejo, el reflejo del agua, o un otro que nos devuelve de nosotros algo de nosotros mismos cuando, por ejemplo, nos dicen lo que sea, ¿sí? Una crítica, o cuando vemos que alguien está seducido con nosotros, o cuando vemos que a alguien le desagradamos. Esas son formas en las cuales nosotros accedemos a una percepción de nosotros mismos. Pero nosotros siempre estamos atrapados desde este lado del cuerpo. De hecho, esta virtualidad es tan loca que yo les estoy hablando y me veo en una camarita hablándoles. ¿Se entiende? Digamos, yo veo el cuadrado donde estoy yo ahí. Ahora, ¿yo estoy ahí o estoy acá? Parece que me fumé un porro, pero intentemos hacer un esfuerzo porque es muy importante esto. ¿Dónde estoy yo? Donde estoy no me veo. Esto si quieren lo anotan porque después lo dicen en el examen y quedan recancheros y está buenísimo. Donde estoy no me veo. Y donde me veo no estoy. Esa es la realidad de cómo construimos nuestra propia percepción e imagen.
nunca estamos ahí donde nos vemos y nunca donde nos vemos estamos. Siempre hay esta falsedad, siempre vemos una imagen que tiene que reproducirse en otra superficie. Esa otra superficie en la que se reproduce la imagen, ¿cuál es? El espejo, los reflejos, los otros. Y el primer otro fundamental en el cual nosotros nos reflejamos es la madre. ¿Sí? Y con la madre, en la relación con la madre, es donde se va armando esa primera estructura que hace que el instinto se pierda y se construya la pulsión. Le voy tirando el pie a Marta para la unidad 3. Pero antes le digo 5 minutitos más para quedar lograda la unidad. ¿Sí? Texto de Guzmán, ¿qué rastreamos en el texto de Guzmán? La dimensión social. Es decir, que cuando yo digo algo, lo digo también porque hay un montón de comentarios que hacen que determinen mi percepción. ¿Sí? Con Merleau-Ponty empezamos a ver que nuestro cuerpo forma parte de la percepción y que no percibimos cualquier cosa, el objeto tal cual se aparece, sino que la particularidad de mi cuerpo va a modificar lo que yo perciba. ¿Sí? No puedo percibir todo. Y que según la cultura, la sociedad, mi cuerpo, mis significaciones, voy a modificar lo que percibo. Ejemplo clarísimo, bien perceptivo, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Se acuerdan que hace unos años estaba un dibujo que era, no un dibujo, no sé, una foto de un vestido que unos lo veíamos dorado y azul y otros lo veían plateado? Te volaba la cabeza porque no se podía comprender que otro vea algo diferente. Algo que decimos todo el tiempo, yo lo veo diferente que vos, ¿sí? Sin embargo, no se podía comprender de que realmente lo percibíamos diferente. Entonces, no solo la percepción tiene esa forma que estamos rastreando, sino fíjense la pregnancia a la certeza que tiene la percepción. ¿Sí? Nosotros decimos, si no lo veo, no lo creo. ¿Sí? Nosotros, si vemos de una manera y otro lo ve de otra, no lo podemos creer, lo negamos, decimos, no puede ser. ¿Sí? Sobre todo la percepción visual, eso es la importancia del texto de Guzmán, hace que la imagen tenga una potencia que no tienen otros sentidos, como puede ser la voz, como puede ser el tacto. Ver es igual a creer. Y ahí fíjense cómo estamos en un campo de pensamiento. Ahora, a este pensamiento social que determina la percepción, a este cuerpo que se introduce como observador, empezamos a decir, según el observador, va a cambiar la percepción, porque algo no es lo mismo si lo veo yo a que si lo ve el otro. ¿Se entiende eso? Sí. No es lo mismo si lo percibo yo que si lo percibe el otro. Le vamos a dar una vueltita más y lo que vamos a decir es que a eso que percibimos le damos una significación y que lo que hace que le demos una significación es inconsciente. Nosotros atribuimos significación a las cosas y las atribuimos de forma inconsciente. ¿Qué texto vamos a usar para pensar eso? El texto de Freud, El blog maravilloso. ¿Se sigue entonces? Juan. Sí, dale. No, si me permitís justamente meter la cuchara en función de lo que decía el compañero hace un rato. Eso que acaba de mencionar Juan es lo que diferencia, por ejemplo, la psicología cognitiva, donde es la conciencia lo que da significado. Perdón, eso solo, pero para que pesquen como cuestión diferencial. Súper claro, está buenísimo. O sea, la subjetividad toma una posición, ya con Merleau-Ponty, porque según el cuerpo que percibe, según la animalidad que percibe, ¿sí? La complejidad de que siempre soy visto desde afuera, ¿sí? Todo esto nos permite pensar una subjetividad. Pero con Freud vamos a darle una vuelta más y vamos a decir que esa subjetividad es inconsciente. ¿Sí? Eso es lo que vamos a intentar hacer entonces con el blog maravilloso de Freud. ¿Cuál es la operación central del blog maravilloso? ¿Sí? De ese texto, lo que nosotros tenemos que rastrear, intentar poder relacionar es, más allá de todo el recorrido, digamos, de los primeros textos de Freud hasta llegar al blog maravilloso, lo que tiene que rastrearse es la operación central del texto, que es que percibimos con el inconsciente. ¿Qué quiere decir que percibimos con el inconsciente? Que cuando algo aparece en nuestro campo visual, eso que aparece nos afecta.
¿Y por qué nos afecta de la manera que nos afecta? Es un proceso inconsciente. Vamos a poner varios ejemplos. Un ejemplo es el amor, ¿sí? Si nosotros nos enamoramos de alguien, es que alguien aparece en el campo perceptivo y nosotros, ¿qué sentimos? Un flechazo, se dice. ¿Qué quiere decir un flechazo? Que el amor siempre viene de afuera, no es una elección, no es que yo decido con quién, sino que eso se me impone. Silencio. ¿Por qué se me impone amar a una persona y no a otra? No tenemos la menor idea. Es decir, le atribuimos un valor a esa persona de belleza, de atracción, de lo que ustedes quieran, repulsión, lo que ustedes quieran, y ¿por qué le atribuimos ese valor? Es completamente inconsciente, ¿sí? Sin embargo, eso nos produce a nosotros modificaciones en el cuerpo, nos da taquicardia, nos puede paralizar, podemos no poder hablar adelante de alguien. Esto en el caso del amor, pero en cualquier caso podemos pensar eso. Alguien puede dirigirse a rendir un final y pararse frente al docente y saber que es un ser humano, que si te va mal no pasa nada, y sin embargo paralizarse. ¿Se entiende? No poder reaccionar, sudar, desmayarse, un montón de síntomas, cagadera, lo que ustedes quieran, ¿sí? Ahora, ¿qué estás viendo? ¿Qué estamos viendo ahí cuando estamos en esa situación de examen? ¿Qué es lo que estamos percibiendo? ¿Con qué lo estamos percibiendo? ¿Se entiende lo que les quiero transmitir? Es decir, no todo lo que nosotros percibimos llega a la conciencia. Para que lo percibido llegue a la conciencia hace falta un acto más. Por ejemplo, ustedes pueden estar leyendo Psicología General, que sé que leen un montón y les encanta, entonces van y hacen 3, 4 páginas, Merleau-Ponty, conferencia, van, vienen, llegan a la página 40 y dicen, no leí nada. Y decís, ¿cómo no leí nada? O sea, las letritas entraron en el ojo, ¿sí? Pero y no solo eso, sino que yo iba leyendo en la cabeza, pero no me quedó nada de lo que leí, pero nada. No es, no lo entendí, no me quedó nada, es ¿dónde estaba? Es decir, percibí, pero no fui consciente de esa percepción, ¿sí? Para que lo que yo percibo llegue a la conciencia hace falta un acto subjetivo. Pero fíjense que este acto subjetivo que falta es inconsciente. Sí, no sé quién me interrumpió. Profe, ¿puede ser que tenga que ser significativo para el inconsciente? Sí, lo querés pensar así, sí. Lo podemos conversar y demás, pero sí, digamos, es el inconsciente el que le va a dar una significación, el que le va a dar un valor. Sí, que a lo mejor la conversación se refiere más a si es arbitrario o no, y efectivamente no es arbitrario. No es algo significa ahí para ese sujeto con nombre y apellido. Sí, creo que claro, se refiere a eso. Sí. Profe, sí. Me perdí un poco en esto último, de que tiene que haber inconsciente para que el consciente asimile las cosas. Exactamente, vamos de vuelta. El aparato psíquico, ¿sí? Tenemos percepción de un lado, la conciencia del otro. En el medio Freud va a meter el inconsciente, ¿sí? Un estímulo, piensen si quieren la unidad 1 para pensar el estímulo y la respuesta. En la conciencia tenemos la respuesta. En la percepción tenemos la entrada del estímulo, ¿sí? ¿Qué pasa en el medio? Freud nos va a decir el inconsciente pasa en el medio, ¿sí? Entonces, para que algo que entra por la percepción, que yo percibo, llegue a la conciencia, ya tiene que pasar por el tamiz del inconsciente, tiene que pasar por el inconsciente y ya va a llegar a la conciencia con esos rasgos inconscientes. El ejemplo que pusimos con los compañeros en el escrito, ¿cuál era? El de la cucaracha. Pensemos, la cucaracha como un estímulo, ¿sí? Cuando la cucaracha llega a la conciencia, ya me llega la respuesta, que es, si yo tengo una fobia, la sudoración, la agitación, el asco, el grito, todo eso queda como respuesta. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que yo no sé por qué le doy ese valor a la cucaracha. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Pero no solo le doy ese valor en el sentido del pensamiento, con el cuerpo le doy ese valor, porque me transpira la mano, porque me transpira
el cuerpo, porque no es que finjo y digo, ay, qué asco, es que no puedo controlarlo, ¿se entiende? O sea, me afecta el cuerpo, es como que la cucaracha me invade, ¿sí? Para que eso pase, es lo que estamos diciendo, entre percibir la cucaracha y que ya llegue a la conciencia todos esos síntomas fisiológicos, es porque ya está actuando el inconsciente. Porque de hecho, a otra persona puede tener el mismo estímulo y responder de otra manera completamente distinta. Por ejemplo, si viajó con Marley por el mundo, puede decir qué rica cucaracha y morfársela, ¿sí? U otro podrá matarla, etcétera, etcétera. En ese acto subjetivo radica, ¿sí?, la posición más fuerte de lo que queremos destacar, ¿sí? ¿Qué es? Que el sujeto que le da un valor a eso es un sujeto inconsciente. No es que yo con la conciencia digo, ay, voy a hacer que la cucaracha me dé impresión y asco. ¿Se entiende? No es una cuestión voluntaria. Es un problema que es asignado ese valor sin que yo quiera. Pero, sin embargo, me afecta a mí, porque yo soy el que transpiro, el que tengo miedo, el que salto arriba de la mesa. ¿Se entiende lo que quiero decir? A esa actividad de la percepción que introducíamos con Merleau-Ponty, le estamos introduciendo que el sujeto de eso es inconsciente. Es lo más difícil de comprender. Sí. Profesor, en esa asignación de valor, nosotros, digamos, de alguna manera proyectamos los fenómenos inconscientemente que están en nuestro inconsciente, valga la redundancia, en el objeto. Sí, pensalo así, Alejandro, sí. Recién no sé si lo viste, le decía a Alejandro que lo preguntó por el chat, que un poco dentro de la teoría psicoanalítica esto de la proyección quedó como más ligado a un mecanismo de defensa, etcétera, etcétera, pero lo puede pensar así. Ahora, pensaba en un ejemplo, Juan, más extremo todavía en el sentido de que poner la cucaracha en algún momento, por lo menos por ser verdaderamente un asco ponerle que uno huya, pero no sé si les pasó, bueno, es mentira, porque a mí no me dan asco las cucarachas, pero no sé si alguna vez les pasó percibir algo, específicamente un olor. A mí al menos me pasa con los olores, que me impacta a todo nivel, ¿no? Una cosa así medio emocional, decir, uy, esto, y no poder saber con qué está relacionado. Es un olor que decís, uy, este olor de dónde es, pero me mató, y despierta una cosa así medio de nostalgia, qué sé yo, y no poder saber nunca de dónde corno viene. ¿Qué pasó? ¿Qué está tocando ahí? Nunca llega a hacerse consciente esa significación, ¿no? Pasa a veces con algunas cuestiones netamente perceptivas. Perdón, Juan, pero me acordé de ese ejemplo que quizás es personal incluso, ¿no? Pero es espantoso decir, esto me implica y no sé por qué corro. ¿Eso sería una huella anémica? Sí. La huella es lo que determina la percepción, ¿sí? Si querés lo que vos decías recién, como lo que tiene que ver más con porque no hace falta, digamos, que ustedes tengan ese nivel de conocimiento, porque es una materia introductoria, ¿sí? Pero las huellas anémicas, pensala como la historia del sujeto, las fijaciones de sus gustos, las cosas que vivenció de niño, es decir, esas marcas que hacen que son inconscientes y hacen que uno le asigne ese valor que estamos hablando a las cosas. ¿Se entiende, Ale? O sea, son huellas, marcas que van quedando que hacen que para mí no sea lo mismo la cucaracha que para vos. Fíjense que Maxi destacaba un efecto social que es, las cucarachas son asquerosas, dice Maxi. Para nosotros, porque es un objeto permeable a ser fóbico porque socialmente se ve como asqueroso, pero en los países donde se come las cucarachas no van a entender por qué decimos que son asquerosos, ¿se entiende? Y es nuestra lengua la que siente, es nuestro cuerpo el que siente el asco. ¿Se entiende lo fuerte que es la percepción, digamos, que sentimos realmente que es un asco o sentimos realmente que es muy rico? Y todo eso tiene que ver con nuestra historia, la forma en construir nuestra subjetividad, todo esto desarrollo. Como ven, son 3 unidades y además organizar cuestiones administrativas en un encuentro por Zoom es una tarea titánica y la estamos llevando adelante. Hay una compañera que decía, no me queda claro, pero con las notas voy a entender más. Sí, y escribime también. Si las preguntas que nos escriben a los docentes son preguntas de no entender en base a la lectura, pero de vamos para adelante porque están buenísimas y es un recurso más que tenemos. Si no entiendo la unidad 2, es muy difícil abordar eso en un mail. Pero si uno dice, bueno, a ver, empecé a leer Merleau-Ponty y esto, y nosotros también vamos guiando para lo que son
nociones fundamentales y nociones que no. Es decir, la huella anémica es muy importante, pero ese nivel, Ale, de lectura no es el que vamos a exigir hoy en esta materia introductoria, donde además tienen un montón de otros temas. Con que den cuenta de qué dice el texto de Freud, de cuál es la pizarra mágica, cómo es una pizarra, por qué le sirve como modelo, que además de eso puedan decir que se percibe con el inconsciente y explicar que la percepción no está junto a la conciencia, en el medio del inconsciente, que le asignamos un valor, estamos, pero ¿sabés qué? Súper, súper bien, ¿sí? Bueno, seguiríamos, como seguiría también Maxi, pero también se acotó, así Marta nos puede hablar de la unidad 3 y continuar estas cuestiones de la expulsión. ¿Les parece bien? Y si quedan más dudas, yo marqué las cuestiones fundamentales. El texto de Guzmán, lo social, el texto de Merleau-Ponty, cómo el observador tiene un lugar protagónico, el cuerpo, la animalidad, ¿sí? Y cómo con Freud ese cuerpo, esa animalidad, le damos una lógica particular formalizable de lo inconsciente. Es decir, es un inconsciente que podemos teorizar sobre él. No es lo no consciente, lo oscuro, ¿no? Lo que no sabemos, sino que tiene leyes y Freud se preocupa por entender las leyes, cómo funciona, etcétera, etcétera, ¿sí? Que a lo largo de la cursada vamos a ir viendo un poquito más de qué se trata esas leyes inconscientes. ¿Estamos? Bueno. Bueno, en este momento vamos a hablar un poquito de la unidad 3, y que quedó claro lo anterior. Y como van a ver, nosotros tratamos, y como se va dando por la bibliografía, los conceptos de una unidad anterior. En la unidad 3 vamos a ver, digamos, toda la parte, los procesos afectivos motivacionales. Paradigmas inconscientes, sí. Te corta un poquito. Apaguen las cámaras porque por ahí... A ver, apagar la cámara, Marta. Marta. Mis compañeros. Yo la apago. Ah, o los compañeros, pará, porque esa No, los compañeros, para que no se cargue tanto el Zoom. No. Bueno, vos dejala, Marta. Si yo apago. No importa, la puedo apagar. ¿Me escuchan bien ahí? Ahí sí. Mejor, sí. Sí, bueno. Ahora sí. Del movimiento psicoanalítico, de la teoría psicoanalítica, los conceptos fundamentales que vamos a tomar para entender estos procesos motivacionales y afectivos son como el concepto que hablamos recién de pulsión, libido, deseo. Luz, no te escucho. Entonces baja la voz porque te escucho, pero no llego a entender. Entonces baja la voz. Y justamente se corta, se sigue cortando. Que baje la voz. Un poquito ahí se cortó, a ver. Está desarrollado en el resumen de la clase. Vamos a ver a estos autores que son, por supuesto, Freud, Winnicott y Pellish. Es importante entender en esto que el aparato psíquico es energía. ¡Ay, basta, Luz! Es una energía que se transforma, que va desde el organismo. Si bajo, cobrás vos. Déjame escuchar la clase. Y subí la escalera. Hacé algo. No grités. Dale. ¡Basta! ¡Vos basta! ¡Basta! Bajo y cobrás. ¡Bajo y cobrás! Ya listo, ya bajo y cobrás. No escucho la clase, basta. Te estoy diciendo que suba la escalera y basta.
Es que si vos te le reís en la cara. Sexual, que es la oral, la anal, la fálica, y coexisten en distintas fases, cada uno de los instintos parciales, y Lo va a entender como que está bien. justamente va a surgir una organización que es la genital, que va a resumir todas estas etapas, y que es la genital. Nosotros también vamos a hablar de un mundo interno y de un mundo externo. El mundo interno, que corresponde justamente todo lo que es el aparato psíquico. Se traba, no se entiende. Lamentablemente no sé qué hacer. No, recién venimos, hasta ahí venimos, me parece a mí, yo vengo escuchando bien. En este último tramo vengo escuchando. Sí, yo Entonces, también, se viene escuchando mejor. Bueno, sigo. Sí, se escucha sin cortar. Basta. Si vos la cargoseás, aguantátela. ¿Para qué lo dijimos? Vení acá. Ahí sí se corta, Marta. Acostate. Acostate ahí, dale. Se cortó todo. No sé qué pasó. Ahí te perdimos, Marta. Yo estoy. ¿No me escuchan? A ver, ahí sí, retoma, a ver. No, que esto es más o menos un planteo básico de lo que vamos a ver. Desde el psicoanálisis hay más planteos, obviamente, en cuanto a el mundo afectivo desde el psicoanálisis. Y además, en el artículo de Pelice, que está muy bien explicado y es muy claro, es muy lindo, léanlo con mucha gana porque realmente es precioso, y van a ver cómo este mundo interno y mundo externo se va a conformar a partir del vínculo que el niño tiene con las figuras parentales, sean estos padre, madre, pero acá estamos hablando fundamentalmente de funciones. ¿Quién cumple la función nutricia, de protección? ¿Quién cumple la función de corte para que este niño, niña pueda salir a la cultura? Desde este vínculo que mantiene con quien cumple la función de madre tan simbiótico, se corte y pueda salir desde la norma a la cultura. Nosotros hicimos la atención con la teoría cognitiva para hablar de motivación y emoción. Vieron que últimamente se está hablando mucho sobre las emociones, esto de poder darnos cuenta de las emociones y manejarlas, entre comillas, digamos, porque no sé si las emociones se pueden manejar tanto, pero sí podemos tomar conciencia de ellas y darnos cuenta qué es lo que nos está pasando en ese momento. De las teorías cognitivas, parte de la idea de que el ser humano construye teorías, es un procesador de información. ¿Y qué nos lleva a esto? La motivación, es aquel empuje que da la motivación como para que pueda construir de alguna manera ideas y significados. Estos son los aspectos motivacionales. Estos son los procesos que nos llevan a la consecución, la motivación de los propósitos. Nos dirige hacia los objetivos o las metas y nos llevan a la acción para poder cumplirlos. Asimismo, la voluntad influye en la motivación, como en la búsqueda de aquel algo, y tener la fuerza como para poder continuar en la búsqueda de este algo que tanto nos interesa. Después tenemos las emociones. Las emociones, nos preguntaríamos, como dice el texto, ¿para qué sirven? ¿Cómo se generan? ¿Qué función tienen las emociones?
Estas implican diferentes componentes, son complejas las emociones, los cognitivos, fisiológicos, motores, subjetivos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay una multidimensionalidad de la emoción. Son fenómenos complejos y que implican un estímulo desencadenante, sea interno o externo, es decir, venga de afuera o venga de adentro. Anda, subite a la cama, prende una película y quédate quieta. Y sugieren cambios que tienen lugar a nivel subjetivo, cognitivo, fisiológico, expresivo y motivacional. Se diferencian de los sentimientos las emociones, porque el sentimiento es el componente subjetivo de la emoción. Es cuando uno dice, el sentimiento es el componente subjetivo de la emoción, es decir, es el darnos cuenta, tomar conciencia de la emoción, ¿sí? Que está centrada generalmente la emoción en este par que es placer, displacer. Esta experiencia subjetiva, que es el sentimiento, es necesaria para que el sujeto tome conciencia de que está pasando una emoción, nos está ocurriendo algo. ¿Cuáles son? Las emociones tienen funciones. Por algo surgen, para algo. Una función adaptativa que nos lleva a tener una conducta apropiada en el momento. Si es de miedo, puede ser de huida o de enfrentamiento. Tiene que ver con preparar al organismo para la acción. Sociales, funciones sociales. Estas emociones nos sirven para comunicar nuestro estado de ánimo con quien estamos interrelacionándonos, ¿sí? Lo que va a provocar una respuesta en el otro. También hay funciones motivacionales que justamente permiten activar los recursos como para poder conseguir estos objetivos. ¿Qué relación existe entre pensamiento, emoción y conducta? La conducta, obviamente que las emociones van a influir tanto en el pensamiento como en las percepciones y en todos los procesos. Si todos los procesos psicológicos, si bien los damos por separados, están interrelacionados. En un estado de una gran emoción, sea agradable o desagradable, o estemos relajados o en tensión, va a influir en nuestra forma de pensar. Por eso muchas veces decimos, no tomemos decisiones mientras estamos como invadidos de alguna emoción, sea esta agradable o desagradable, porque va a influir en la decisión. Tomémosla cuando hay un momento de relajación y podamos comprender esta emoción. La conducta, obviamente que la conducta nosotros vamos a manifestar, si bien no nos vamos a quedar con lo observable, pero si tenemos que percibir qué es lo que sucede en el otro, nos vamos a dar cuenta de cómo está por las emociones y por lo afectivo. Por eso esta función social de las emociones, que va a dar cuenta de cuál es el comportamiento del otro a partir de la emoción que lo embarga. No sé si respondí a la pregunta. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Marta, se escucha perfecto. Sí, se escucha. Sí, profe. Bueno, y para muy bien. Y entonces lo que vamos a tener que desde el modelo cognitivo, que es justamente uno de los paradigmas, va a poner el acento en un aspecto de la emoción,
la valoración cognitiva. Es decir, serían que la emoción es un proceso subjetivo de distintos factores biológicos, sociales y del aprendizaje. Por eso, ante un mismo estímulo, las personas no reaccionan de la misma manera. Son teorías basadas en la evaluación cognitiva, es decir, ¿cuál es la relación entre lo cognitivo y lo emocional? Es esta toma de conciencia, es el darse cuenta de qué es lo que nos está pasando en determinado momento. Hoy leía, por ejemplo, en los comentarios, ¿qué es lo que nos pasa a cada uno? Por ejemplo, cuando estamos frente a una situación de examen, ¿por qué no escucho? ¿Qué es lo que surge? ¿Cuáles son las emociones que surgen? Yo no puedo dar cuenta de las mías cuando tengo que dar un examen. O como decía Platón, una vida sin examen no es vida. Entonces nos pasamos de una emoción a otra. O yo te pongo una película fuerte cuando vos estás en clase. En el cuerpo, yo me brotaba toda cuando iba a dar un examen. Realmente se manifestaba corporalmente esa ansiedad que tenía, el miedo de que si me iba a acordar o no de lo que había estudiado. Pero bueno, el darme cuenta de que eso correspondía a ese tipo de situación, podía dar cuenta de que yo estaba, digamos, implicada en aquello que tiene que ver con lo cognitivo. No sé si me expliqué o me fui. ¿Me entienden? ¿Se me escucha? No, profe, yo no le entendí bien la última. Claro, si yo sé muy bien cuál es el objeto o cuál es la situación, mejor dicho, que a mí me lleva a sentir tal emoción, puedo darle un significado. Entonces, al darle un significado, le estoy dando una valoración cognitiva a la emoción. Y cuando le doy una valoración cognitiva, puedo darle una significación. Porque ustedes... Ahí me quedó más claro, gracias. ¿No les parece a ustedes que a veces la emoción se manifiesta más a nivel corporal, aunque nos afecte al pensamiento, porque temblamos, sudamos, tenemos palpitaciones, aparece desde ese nivel, pero nosotros tenemos que tomar conciencia de eso? ¿Cómo? ¿Te puedo interrumpir? Sí, por favor. Se van a encontrar en el texto, entre paréntesis. A ver, Laura Howling, si podés hablar. No se escucha, profesor. ¿Ahí se escucha? Ahora sí. Sí, ahí está. Ahí se escucha. Está, igual le estaba diciendo a una compañera, pero ya apagó el micrófono. No, se van a encontrar en el texto de la unidad 3 que está refiriendo Marta. Hay una clara diferenciación entre la emoción, recién le respondía a Alejandro un poco esto, entre la emoción que tiene que ver con esta respuesta fisiológica ante un estímulo, supónganse, como hablamos antes, el asco frente a la cucaracha, que genera como una respuesta fisiológica, ¿no? La transpiración o lo que sea. Y esto que decía Marta del componente cognitivo, en el sentido de significado que le damos a eso y cómo lo nombramos, es lo que vamos a llamar, siguiendo ese texto, el sentimiento. Entonces quedan diferenciados ahí, ¿no? La emoción del sentimiento, en ese sentido. Claro, porque además la emoción, a diferencia del sentimiento, dura menos que el sentimiento. El sentimiento perdura más que la emoción. La emoción surge en un momento, pero cuando le damos significación, se va a transformar en un sentimiento. Esto como que hablaba hoy Juan, el flechazo. En un momento eso es como una emoción, encontramos a alguien, mariposas en el estómago, todo lo que uno puede decir que nos pasa con el flechazo, pero que después si uno toma conciencia de eso, puede perdurar y es un sentimiento que se transforma en enamoramiento, por ejemplo.
o amor. ¿Está? Y bueno, hay emociones que son básicas, como el miedo, por ejemplo, como el amor, son... Se cortó. Se cortó, Se cortó, profe. se cortó el amor ahí. No sé qué pasó, que se dijo amor y se cortó. Lo que estaba, a ver, Marta. No, lo que estaba subrayando la profesora recién, seguía dando cuenta un poco del texto este que mencionábamos recién de Vázquez. Van a encontrar ahí una especie de, no sé si decir listado, pero sí una noción de ciertas emociones básicas. La perdí, se fue, ¿no? ¿Puede ser? No está más. No está más. Volví, se me cortó y volví. Ahí está, listo, seguí nomás. No, ya terminé prácticamente con Bueno, No se escucha. bueno, hacemos un cierre. Sí, hacemos un cierre, estamos sobre la hora y los profes... Profe, ¿le puedo hacer una pregunta antes de que hagan el cierre? Dale. ¿Por qué hay tantos cambios físicos a una emoción? Por ejemplo, amor o nervios antes de un examen. Porque es una Porque hay tanto... situación que genera ansiedad. La explicación más biológica o fisiológica a nivel del cuerpo frente a un estímulo, suponete, por una situación, ¿decís? Sí, por ejemplo, cuando nos gusta ir, nos enamoramos, las mariposas en el estómago, o la sudoración, o las náuseas antes de un examen, o olvidarse las cosas, o los desmayos, así cosas tan extremas a una emoción. Bueno, me parece que es lo que intentábamos dar cuenta en la unidad 2 de percepción con el texto de Merleau-Ponty, que es que el aparato perceptor que nosotros tenemos es el cuerpo. Y eso, digamos, que nosotros lo que queremos transmitir con percepción no se trata de ver algo, de mirar y decir es lindo paisaje, feo paisaje, lo veo azul, lo veo amarillo, sino que se percibe con el cuerpo y que cuando percibimos nos afecta el cuerpo en ese punto en el que nos da dolor de panza, en el que nos da taquicardia, en el que nos da emoción, congoja. Nosotros podemos estar de golpe recordar algo y que se te cierre la garganta, nudo y empezar a llorar, con un recuerdo nada más. Entonces la percepción tiene esa complejidad y me parece que esa pregunta tuya, Laura, la tenés que ir a buscar y es un buen puente entre la unidad 2 y la unidad 3. Pero la tenés que ir a buscar ahí donde el cuerpo, Merleau-Ponty lo pone como muy presente a la hora de la observación, ¿sí? de la percepción, que nosotros, nuestro cuerpo, digamos, toda la complicación siempre ¿cuál es? La articulación entre la mente y el cuerpo, entre lo psíquico y lo somático, ¿cómo se articula eso? Ese es siempre el problema, ¿sí? Profe. Bueno, sí. Una consulta sobre esto de la percepción. Hay una frase que dice que cuando percibimos, un elemento debe restarse para configurar el campo perceptivo y hacer consistir la imagen. ¿Qué es lo que se resta? O sea, claro, entiendo que en el consciente la imagen queda desfigurada por lo subjetivo, pero dice que algo se pierde, se resta. No vale decir el objeto A. No, está buenísima la pregunta. Uno mismo, el propio cuerpo. ¿Vieron esto que decía el profe hace un rato de que uno no está donde se ve y se ve donde no está? Sí. Bueno, un poco en ese sentido que explicaba antes el profe. O sea que resto como mi visión, no... De lo que percibo me resto yo y es la imagen que tengo, consciente. Claro, digamos, uno lo podría pensar así, ¿no? Lo podría pensar así. Cuando uno está, por ejemplo, enganchado en una película, va al cine, cuando se puede ir al cine, ¿no?
es así, va a haber que buscar otros elementos, pero uno va al cine, ¿sí? Y se engancha en la película, ¿sí? Y vos, si te enganchás en la película, es porque es como si vos perdés cierta relación a la realidad y te enganchaste en la película, ¿sí? Si alguien grita fuego, ¿no? Es como que de golpe se rompe la escena en la que estás y volvés al cine. Pero vos en un momento casi que te perdés del cine y estás dentro de la película. Es medio loco, pero si te dejás tomar el recuerdo mismo que tenés de la película, es como ir estando en la película, ¿no? Y demás. Nosotros siempre estamos en una película porque vivimos en la película en la que vivimos cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso, si alguien nos dice una cosa, la entendemos de una manera y la entendemos de otra. ¿Cuál es el claro ejemplo de eso? Que es algo que toma Merleau-Ponty cuando plantea lo visible y lo invisible. Pensá en la mancha, ¿sí? La noción de mancha, ¿qué es lo que hace? Que cuando vos no ves la mancha, no está. Pero una vez que la mancha la viste, no la podés dejar de ver. ¿Viste que no la podés dejar de ver? Vas directamente ahí. Y ese es el efecto, que la mancha te mira, ¿sí? Entonces, es eso la operación de que algo tiene que restarse para poder conformar la imagen, ¿sí? Digamos, es de las frases más complejas del texto esa, ¿sí? No es que le vamos a preguntar qué debe restarse, queda tranquila en eso, pero bueno, para no dejarte, digamos, sin dar alguna respuesta a la inquietud, es, digamos, que hay algo que se tiene que restar para que el campo perceptivo se organice. Si eso no se logra, se invierte la cosa y es la mancha la que te mira. ¿Se entiende? Uno queda observado por aquello que está ahí. Y son los fenómenos, esos son los fenómenos que se llaman de extrañeza. El ejemplo más claro de eso, ¿cuál es? Que vos te mirás al espejo y está todo bien, te podés pintar los labios, te podés peinar si te quedan algunos pelos, no es mi caso, más o menos va. Pero si te quedás mirándote un rato largo, no es muy recomendable, pero si te quedás mirándote un rato largo, empezás como a tener un sentimiento de extrañeza, decir, soy ese yo soy ese, el del espejo, y entonces ya no es que vos mirás el espejo, sino que es como que el espejo te empieza a mirar a vos. ¿Se entiende ese efecto, digamos, de extrañeza? Bueno, ese espejo mirándote a vos es lo que se tiene que perder para que se pueda conformar la mirada. Si eso no se pierde, son todos esos fenómenos que se conocen como extrañeza, de sentirse extraño, ver doble, el déjà vu puede ir ahí y demás. Eso tiene que ver con la represión, lo sexual y lo pulsional, pero no vamos a entrar con semejante complicación. Pero hay algo que nosotros podemos decir, que para poder ver tenemos que reprimir. Es así, uno reprime para poder ver. De hecho, todo el tiempo estamos reprimiendo un montón de estímulos para poder concentrarnos en uno, ¿sí? Nosotros no podemos conformar una imagen si tendríamos todos los datos ingresando al mismo tiempo, sería inasimilable para nuestra percepción, ¿sí? Bien. Bueno, tenemos que comenzar con el otro Zoom, así que tenemos que cerrar. No sé si hay alguna palabra final. Sí, yo, digamos, como son alumnos míos, les digo dos cositas súper rápidas porque estamos sin nada de tiempo. En principio, muchas gracias Marta, muchísimas gracias Maxi, que es de otro turno, por el aguante y por todo el recorrido. Un placer dar clase con ustedes. Muchísimas gracias a ustedes que se conectaron, digo a mis alumnos, gracias por la confianza. Vamos a seguir trabajando. Lo que quedan como dudas, escríbanme al mail, pónganle ovario, pónganle huevo, pónganle lo que necesiten ponerle para sacar la cosa adelante. Cuenten con que de nuestro lado está la buena onda para que eso pase. Por momentos se va a poner más difícil, por momentos no, pero si ustedes siguen la línea de lo que nosotros le venimos diciendo, leen el texto de cátedra, se apoyan en lo que hablamos en Zoom, y si quedan dudas sobre eso, me escriben a mí, van a ver que no van a tener mayores inconvenientes, ¿sí? La seguimos por el mail. Por favor, escríbanme al juanlanuc@hotmail.com, todo en minúscula, Lanuc con K, creo que ahí lo pusieron en el chat. Y bueno,
vamos a seguir para adelante, ¿sí? Yo Adelante todos. los saludo, no son alumnos de mi turno, con lo cual aprovecho para saludarlos y para darles las gracias a la presencia, las gracias a los profes. Lamento mucho que haya cerrado la fecha de inscripción porque me inscribiría en la comisión de Juan Quiroga, pero desesperadamente. De hecho, les pido perdón si me salté el chat, pero quedé así medio tomado por la exposición, así que nada. Ustedes cuando terminen de cursar digan que cursaron con Juan Quiroga y van a ver que eso vale otra cosa, vale distinto eso. O sea, Vale que ahora distinto, la gracias. es al revés, 150... Yo estoy cobrando 150. Te tengo que La pasar ganancia 150 sería de vos. 70. O sea, 75 ganaste. Absolutamente. Gracias, Juan y Maxi. Gracias, Marta. Grandes aportes. Gracias, Maxi, especialmente por saludos. participar. Chao, compañeros, chao. Me escriben cualquier cosa. Gracias. Hasta luego. Hagan los trabajos, lean, vamos. No aflojemos. Chao.